¿Qué tal? Bienvenido a mi canal Dantec.ca. En esta oportunidad te presento este circuito de un inversor de giro de un motor de corriente continua. Probamos. Giro hacia la derecha, giro hacia la izquierda. Quédate en este video y te mostraré el diagrama de conexión y el paso a paso de esta conexión de este simulador de inversor de giro de un motor. Bienvenidos. Diagrama del circuito. Este es el diagrama con que nos vamos a guiar para la instalación del inversor de giro, con una entrada de corriente continua de 12 voltios, un pulsador S1 normalmente abierto, un pulsador S2 normalmente abierto. Estos pulsadores es para hacer la inversor de giro. S3 sería el switch doble para el cambio de polaridad. El motor va a tener dos puntos, el punto A y el punto B. Vamos a tener un diodo verde D1 con su respectiva resistencia de 250 ohmios que nos va a señalizar un giro, y el LED rojo D2 con su resistencia de 250 ohmios que nos va a señalizar el giro contrario, y la respectiva negativo o tierra del circuito. Vamos a ver ahora el funcionamiento del circuito. Al pulsar S3 en sentido como está la flecha verde, el negativo va a entrar por el punto A del motor, y al pulsar S1 el positivo, los 12 voltios, van a entrar por el punto B del motor, polarizando directamente el LED verde y arrancando el motor en sentido hacia la derecha. El LED verde va a encender indicándonos este giro. Al cambiar S3 a la posición como está la flecha roja, el positivo, los VCC, va a entrar por el punto A del motor, y al pulsar S2 el negativo va a entrar por el punto B del motor, polarizando directamente el LED rojo y arrancando o invirtiendo el motor en sentido contrario hacia la izquierda. El LED rojo encenderá indicándonos este sentido de giro. Este sería la funcionalidad del circuito. Muy bien amigos, ya visto el diagrama. Aquí esto es lo que vamos a usar, los materiales que vamos a usar para hacer este circuito. Aquí tenemos un protoboard para hacer las conexiones. Ya por ahí en mi página de Dantec Tutorial tengo una imagen sobre cómo conectar y cómo usar el protoboard. Echen un vistazo en dantectutoriales.com. Aquí está el protoboard, vamos a hacer las conexiones. Vamos a usar
un LED verde, como vemos acá, un LED verde para la señalización, un LED rojo, dos resistencias de 250 ohmios. Aquí les dejo arribita, les dejo cómo calcular por el código de colores, estos dos colores que están acá, de esta resistencia, 250 ohmios. Vamos a utilizar dos pulsadores normalmente abiertos, estos que están acá, dos pulsadores de palanca normalmente abiertos, así se mantienen abiertos. Al pulsarlo se cierra el contacto. Vamos a usar dos pulsadores normalmente abiertos para hacer el cambio de giro del motor. Vamos a usar un switch de 3 polos doble on-on, ya que por los dos lados, al pulsar de un lado se cierra un contacto, al pulsar el otro se cierra el siguiente contacto. Sería un switch doble on-on para hacer el cambio de polaridad en el circuito. Y vamos a usar este motor, ustedes pueden usar cualquier motor de 12 voltios, 9 voltios, dependiendo de la fuente de corriente continua que ustedes tengan. Este es un motor de 12 voltios y se puede también adaptar a 6 o 9 voltios. Este es el motor que vamos a usar para el circuito. Y esta es la fuente que voy a usar. Este es un cargador de cámara que tenía por ahí reciclado. Aquí está el enchufe, la conexión. Esta es la entrada de 120 voltios, el enchufe. Y aquí está la salida de la corriente continua. Este es un transformador de 120 voltios alterno a 12 voltios continuo. Vemos acá, ahí se ve 12 voltios continuos. En el cable, la polaridad, el cable que está marcado con rayas blancas sería el negativo y el cable que está totalmente negro sería el positivo. Muy bien, ya teniendo todo listo, todos los componentes y el diagrama que le mostré hace rato, ahora sí podemos arrancar con el armado de circuito, y ahí le explicaré cómo funciona este simulador de inversor de giro de un motor de corriente continua. Procedemos. Entonces este es un simulador en electrónica de un motor pequeño, de un inversor de giro manual, de manera manual. Como vemos en el circuito, tenemos el switch o el pulsador 1, tenemos el pulsador 2, que sería S1, este sería S2, este sería S3, como está en el circuito, que es el que nos va a dar el cambio de polaridad en el circuito. Y estos dos pulsadores son los que nos van a dar la inversor de giro, tanto el S1, que es para la derecha, y el S2, el giro hacia la izquierda, encendiendo los LED de señalización, el verde, que sería el giro hacia la derecha, y el LED rojo, que sería el giro hacia la izquierda. La entrada de corriente, vemos acá, está conformada por estos dos cables que vienen del transformador de 120 voltios a 12 voltios, que serían estos dos cables que vemos acá, que entran al protoboard del lado de conexión. Tenemos el cable con franjas blancas, este sería el negativo, y el cable totalmente negro sería el cable positivo, 12 voltios de entrada. El motor, como vemos en el diagrama, está compuesto por dos puntos, ya que no tiene polaridad,
Entonces sería el punto A y el punto B. Aquí el punto A sería el cable rojo y el punto B sería el cable negro. Aquí vemos la conexión del LED verde y la conexión del LED rojo, como lo vimos en el diagrama. Entonces vamos a seguir la conexión, el circuito, primero con la conexión del cableado del S3, que es el que nos va a hacer cambio de polaridad. Como vemos en el circuito, el S3, el común, que sería el del medio, este cable blanco que está acá, que sería el común, va a ir conectado al punto A del motor, que sería donde está el cable rojo, el punto A del motor. Uno de los extremos del S3 va conectado a tierra, al punto negativo, que en este caso sería el cable azul, este azul que está acá. Lo conectamos al cable negativo, al punto negativo. Y el otro extremo del S3, que sería este morado que está acá, lo conectamos al positivo, directamente al positivo, así como lo vimos en el diagrama. La conexión de los switches del S1 y el S2 van de la siguiente manera. Del S1 que está acá, un polo del S1 va conectado al positivo, a los 12 voltios. Sería este cable azul que está acá. Vemos la secuencia, se conecta al positivo, al VCC. Y el otro polo del S1, de este pulsador, iría conectado por medio de este cable morado que está acá. Este cable morado va conectado hacia el punto B del motor. Punto B del motor, como está en el diagrama. Aquí está, en el punto B. El pulsador número 2, uno de los polos, que sería este polo negro, el cable negro, va a ir conectado al negativo. Estemos acá, como lo vemos en el diagrama. Y el otro polo del pulsador S2 va a ir conectado en común con el punto B. Nosotros vimos en el diagrama que el S1 y el S2 están conectados en común en el punto B, como está acá. Y tenemos la conexión ya tanto del S3, del S1 y del S2, como lo vimos en el diagrama. Ahora vamos a la conexión, cómo están conectados los LED, que nos van a dar la señalización del sentido de giro. Aquí vemos el LED verde, que nos va a dar la señalización cuando el motor gire hacia la derecha. El cátodo, que sería el polo negativo del LED, que sería este que está acá, este cable rojito que está acá. El cátodo está conectado al punto A del motor, como vemos acá. Cátodo al punto A del motor. Y el ánodo, que sería el polo positivo del LED, está conectado con su respectiva resistencia de 250 ohmios, y de la resistencia va a conectarse al punto B del motor. Como vemos acá, está conectado al punto B, que sería el cable negro, al punto B del motor. El LED rojo, este que está acá, el cátodo, el negativo, que está acá, va a estar conectado al punto B del motor. Este cable azul que está acá va a estar conectado al punto B del motor. Y el ánodo, el lado positivo del LED, va a estar conectado con su respectiva resistencia de 250 ohmios, y se va a conectar la resistencia
con el punto A del motor. Por medio de este cablecito naranja que está acá, el cable naranja va conectado al punto A del motor. Aquí tenemos un giro que sería el pulsador S2. Vemos que el S3 está conectado con el punto azul que está acá, el punto azul que va hacia ¿dónde? Va hacia el negativo. Pulsamos S2 y el motor nos gira hacia la izquierda, señalizándonos con el LED rojo que el motor está girando en este sentido. Al cambiar S3 a la otra posición, vemos que se desconecta el cable azul, que es donde entraba el negativo al punto A. Ahora va a entrar ¿cuál? El morado, que está conectado al positivo, y para que el LED verde encienda, el motor va a cambiar la polaridad. Para que el motor pueda cambiar de giro, tiene que cambiar de polaridad. Entonces, ahora en este sentido, en este momento, para que el motor cambie de giro, al cambiar el sentido del S3, ¿qué va a pasar allí? El negativo me va a entrar por el punto A del motor, que sería este cable rojo, esta franja que está acá, me va a entrar el punto donde me va a entrar el negativo, y el positivo, los VCC, los 12 voltios, me van a entrar por el punto B del motor al pulsar S1. En este sentido, el motor, como ya cambió la polaridad entre los puntos A y B, va a girar en sentido contrario. En este instante está girando hacia la derecha, encendiendo el LED verde, ya que está polarizado directamente, indicándonos este sentido de giro. El LED rojo se mantiene apagado, ya que está polarizado inversamente y no puede prender en esa polaridad. Y esta es solamente una simulación de cómo hacer un inversor de giro de un motor de corriente continua con señalización. Espero que les haya gustado este diagrama, practíquenlo en su casa para que puedan aprender un poco más de electrónica, y no se pierdan otros videos que voy a seguir subiendo sobre muchas prácticas de electrónica y electricidad. Muchas gracias por visitarme. En la descripción del video te dejo el link para que puedas descargar el diagrama y lo puedas practicar en tu casa. Muchas gracias, suscríbete y comenta si te gustó el video.